¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Sean todos bienvenidos a esta serie de devocionales que vamos a iniciar. Vamos a pedir la bendición de Dios y empecemos con una oración. Padre nuestro, te damos gracias en esta hora por el privilegio de la vida, por el privilegio de estar aquí. Gracias, Señor Jesús, porque nos permites llevar a cabo esta labor, este sacrificio, esta ofrenda delante de ti. Muchas gracias, Dios, por el privilegio de caminar contigo, de conocerte en una nueva manera, más profunda, más completa. Rogamos tu bendición, rogamos que vengas con una porción de tu sangre y la pongas sobre nuestros corazones, la pongas sobre nuestras mentes, la pongas sobre nuestras vidas, Señor. Por favor, bendice tu palabra en nosotros, que pueda caer en una tierra limpia, que podamos poner atención y captar aquello que tienes para nosotros, Señor. Bendice tu palabra y ayúdanos a comprenderla, atesorarla, para ser hacedores de ella y vivirla, amarla. Te damos gracias, nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bien, pues estamos en el tema del ayuno. Y el ayuno, curiosamente, no es un tema de los que la Biblia nos diga con mucho detalle eh, qué es lo que pasa cuando ayunamos y qué es lo que sucede y que nos diga debes ayunar por esto, debes ayunar por aquello, es un estatuto por esta razón o por esta otra. No lo encontramos así en la palabra. Sin embargo, el principio del ayuno sí está desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está a lo largo de toda la Escritura, y Jesucristo mismo lo cumplió, lo llevó a cabo. Lo vamos a ver más adelante, pero quiero recordar algunas cosas que vimos el domingo. El domingo, por ejemplo, leímos el Salmo 35:13, en donde el rey David dice que afligió su alma con ayuno. Y ahí encontramos dos palabras que nos abren el entendimiento acerca del ayuno. La primera palabra es alma. Vimos que es la palabra nefesh, y esa palabra nefesh o alma nefesh tiene que ver con ese canal que controla las funciones del cuerpo físico. Es el alma que está en la sangre y tiene conexión con lo que el Señor Jesucristo hizo cuando vino a la cruz del Calvario. Él derramó su alma nefesh para salvar la nuestra. Porque ciertamente dice la palabra que el alma que pecare, o sea, todos nosotros, morirá. Es decir, estamos destinados a la perdición, pero Jesucristo vino a redimirnos a través de el derramamiento de su propia alma nefesh, de su cuerpo físico. Así que el rey David dijo que afligió su alma con ayuno, y podemos entender que lo que afligió fue su cuerpo. Y la otra palabra clave es en sí misma la palabra afligir, porque significa castigarla, significa humillarla, debilitarla, mortificar la carne. Eso significa afligir, así que el ayuno se trata de eso: castigarla, humillarla, debilitarla, mortificarla. Y el domingo hablamos, ¿verdad? No sé qué ayuno habrá propuesto cada uno en su corazón, pero hablamos, ¿verdad? Hay ayunos totales en los que no comemos absolutamente nada, son ayunos secos. Podemos hacerlos por un tiempo determinado, un día, 2 días, dependiendo nuestra condición física, dependiendo si tenemos alguna enfermedad que nos hayan diagnosticado y nos imposibilite de hacerlo de manera tan severa. Pero está ese tipo de ayuno, el ayuno seco. También está el ayuno parcial, que es el ayuno de Daniel, en el que sí comemos pues constantemente. Solamente nos abstenemos de las cosas que precisamente nos causan un deleite. Vimos algunos ejemplos el domingo, pero lo que realmente tenemos que tomar en cuenta, hermano, es que el propósito es castigar nuestra carne, humillarla, debilitarla y mortificarla. Si eso se está llevando a cabo, hermano, podemos decir que verdaderamente estamos ayunando. Cada uno necesitamos
ser honestos con nosotros mismos y pues poner delante de Dios aquellas cosas que nos agradan, que a nuestra carne le satisface ingerir. Pero bueno, ese es el punto, ¿verdad? Que se trata de afligir nuestra carne y de mortificarla. Y Dios se va a gloriar en medio de eso. Vimos las recompensas que Daniel obtuvo un nuevo entendimiento de las escrituras, revelación en sueños, y incluso el ángel Gabriel, la segunda vez que él ayunó, le trajo una revelación poderosa. Pero bueno, ahora vamos a ver el ejemplo precisamente del Señor Jesús. En Mateo capítulo 4, verso 1, encontramos lo siguiente. Dice, entonces Jesús fue llevado del Espíritu al desierto para ser tentado del diablo. Y habiendo ayunado 40 días y 40 noches, después tuvo hambre. Y llegándose a él el tentador, dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se hagan pan. Mas él respondiendo dijo, escrito está, no con solo el pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí encontramos, ¿verdad?, este pasaje, pero vamos a centrarnos en lo que dice el verso 2. Dice que él ayunó 40 días y 40 noches. Y este número 40 es muy importante, es el número de la prueba. Y vamos a ver un paralelismo entre la vida del Señor Jesús y la vida de Moisés en el Antiguo Testamento. Moisés ciertamente es un tipo del Señor Jesucristo. Y vamos a ver cosas, ¿verdad?, que Moisés vivió y que después se cumplieron en la persona de el Señor Jesús. Lo primero es que Moisés salió de Egipto junto con el pueblo de Israel. El Señor Jesús también estuvo en Egipto y luego ya después vivió en Nazaret. Estuvo en Egipto debido a que Herodes quiso acabar con todos los niños. Entonces José tuvo que tomar al Señor Jesús y a su esposa María. Se los llevó a Egipto hasta la muerte de Herodes. Después regresaron ya a su lugar. En ese sentido, Jesús salió de Egipto, estuvo en Egipto. Moisés, junto con el pueblo de Israel, fue bautizado en el Mar Rojo. El Señor Jesucristo fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. Ahí encontramos otra similitud. Después de que Moisés cruzó el Mar Rojo, estuvo 40 años en el desierto con el pueblo de Israel. Jesús, después de ser bautizado, ayunó 40 días y 40 noches. Pero vamos a ver algunos detalles con respecto a Moisés. Moisés, cuando estaba en el desierto, una de sus paradas fue el desierto de Sinaí o el monte de Sinaí. Y fue allí donde Dios lo llamó a subir al monte y Dios le dio las tablas de la ley y la revelación para construir el tabernáculo. Pero él estuvo sobre el monte Sinaí precisamente 40 días y 40 noches. Después de ello, descendió con las primeras tablas, pero al ver la idolatría del pueblo, al ver lo que se estaba haciendo, rompió las primeras tablas que Dios le dio. Dios le dijo que se alistara unas segundas tablas y volvió a subir al monte Sinaí y estuvo otros 40 días y 40 noches para obtener el segundo juego de tablas. Algo interesante de esto es que no se llevó su lunch, no se llevó sus provisiones para estar 40 días y 40 noches allá en el monte Sinaí. Ayunó 40 días y 40 noches, podemos concluir en ello. Y no lo hizo solamente una vez, lo hizo 2 veces, lo cual fue algo tremendamente milagroso, porque realmente el cuerpo no puede estar tanto tiempo sin alimento, pero al estar en la presencia de Dios, pues su cuerpo fue fortalecido, pudo aguantar todo ese tiempo porque estaba en la presencia de Dios. Nosotros al practicar el ayuno, hermanos, necesitamos estar buscando al Señor al mismo tiempo. No solamente podemos
llevar a cabo el ayuno solo dejando de comer. Necesitamos orar, necesitamos buscar al Señor para ser fortalecidos, ¿verdad? Y no flaquear, y no vengan esos pensamientos de arrepentimiento, de que y ya mejor me voy a echar para atrás, mejor lo voy a dejar, lo voy a abandonar, lo voy a pausar. Cumplamos, ¿verdad? El domingo hablamos sobre cumplir lo que le prometamos al Señor. Y Dios nos va a fortalecer como lo hizo con Moisés. Ahora, ¿qué fue lo que Moisés recibió, verdad? En ese sentido, Moisés humilló su cuerpo. Cuando él recibió la ley en tablas, él estaba mortificando su cuerpo para recibir esa revelación, tanto de las tablas como del tabernáculo. Dios quiere grabar su ley en nuestros corazones. Ya no en tablas de piedra, sino en nosotros. Él quiere poner sus estatutos, sus mandamientos, sus preceptos. Y quiere que nosotros seamos un tabernáculo, un templo viviente donde su espíritu repose. Pero para que eso sea posible, hermano, el principio es mortificar nuestra carne, no darle rienda suelta a los placeres del cuerpo. Y entonces Dios se va a manifestar. La palabra de Dios dice que cuando Moisés bajó la segunda vez del monte Sinaí, su rostro resplandecía. Dice que tuvieron que cubrirlo porque resplandecía de la gloria que había encontrado ahí arriba. Así que encontramos que Dios va a darnos una gloria. Dios va a poner su presencia sobre nosotros cuando mortificamos nuestra carne. Así que es importante hacerlo. Dios va a poner cosas, nos va a bendecir de maneras que no podría bendecirnos si nunca ayunamos. Es importante por eso tener eso en nuestras vidas. Así que, regresando al Señor Jesús, ¿verdad? Pues Él ayunó. Y Él nos dio el ejemplo sobre ayunar y también lo hizo por 40 días y 40 noches. Pero si alguna vez se nos hace difícil el ayuno, recordemos una cosa. Aquel que ayunó, Jesucristo, aquel que cumplió todas las cosas, es el que ahora habita en nuestros corazones, está dentro de nosotros. Así que ahí tenemos ya el poder para poder hacerlo, el poder para resistir, el poder para hacerlo con propósito, el poder para confesar la palabra. Cuando Jesús tuvo este ayuno, dice que le respondió al enemigo: no con solo de pan vivirá el hombre, mas con toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es nuestra fortaleza, la palabra es nuestra ayuda, la palabra es nuestro refugio. Así que hagámoslo. Cada uno como proponga en su corazón, sigamos adelante, hermanos, y encontrémonos con el Señor, tengamos una comunión con Él, roguémosle que ponga su ley en nuestros corazones, que ponga su palabra en nuestros corazones, que nos revele cómo poder agradarle, cómo poder ser un santuario en donde su presencia habite. Que Dios les bendiga, hermanos, y nos vemos el día de mañana con otro devocional, otra cápsula acerca del ayuno. Que Dios les guarde.